Bienvenidos a este nuevo video del curso de Introducción a R. En esta ocasión lo que vamos a hacer es una especie de resumen en forma de workshop de todo el curso que hemos estado realizando en las diferentes lecciones. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a usar nuestro dataset que hemos descargado en una de las primeras clases, que justamente es Wind, y eso les voy a mostrar, digamos, dónde descargarlo. Ustedes lo pueden hacer en esta ubicación, ¿no? De hecho, yo les voy a dejar este link para que ustedes también cuenten con ese dataset. Y lo que vamos a hacer es justamente vamos a hacer todo el proceso que hemos aprendido, desde usar, digamos, los datos, cargarlos, hacer algunos filtros, hacer algunos plots, y con eso, digamos, vamos a hacer un ejemplo de todo el proceso que uno normalmente haría en R. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a cargar nuestros datos en R. Y eso lo vamos a hacer, digamos, asignando una variable. En este caso voy a poner la variable aWind. ¿Ok? De esta forma. ¿Por qué estoy poniendo A? Es justamente para que se ubique en la parte superior de mi environment, ¿no? Entonces esto se ordena de orden alfabético. Entonces yo quisiera que esté acá arriba para que ustedes lo vean. Muy bien, entonces eso lo vamos a hacer con read csv, me recordarán. Y para ello, bueno, yo tengo los datos dentro de la carpeta data. Entonces, ¿cómo van a cargar ello? Simplemente tienen que indicar la carpeta y después tienen que indicar el dato. Ahora, una de las cosas que hemos visto también en estos datasets es que no tiene headers. Entonces tenemos que ponerle header false. Entonces de esa manera ya hemos cargado nuestros datos, que vienen a ser estos de acá, y verán que ya he cargado mis datos. Solo que le he asignado al nombre de las columnas otros nombres. No le he puesto, digamos, los nombres por defecto. Entonces para ello, digamos, voy a ingresar acá a Data y voy a visitar esta parte de acá, dice Wine Names. Y en esta sección verán que hay un apartado para indicarle el nombre de cada una de las columnas. Ok, en este caso nos está indicando 13 nombres, sin embargo, nuestra data tiene 14. Y esto se debe que la primera columna, ¿no?, viene a ser el tipo de vino, y lo demás vienen a ser las características tanto fenólicas, químicas, en fin, que tiene, digamos, cada uno de estos datasets. Para mayor detalle, igual ustedes pueden revisar, digamos, los datasets que han recolectado en esta base de datos, y ahí está la información adicional, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienen es un target, que viene a ser el vino, y después tienen una serie de características de cada uno de los vinos. ¿Ok? Así lo pueden mostrar, digamos, directamente, y ahí incluso les está diciendo qué tipo de datos es. El primero, de hecho, es categórico, justamente para poder detectar qué tipo de vino es. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es, yo ya he preparado, digamos, el nombre de las columnas, ¿no? Y simplemente lo que he hecho es justamente usar esos nombres que nos da el detalle de nuestros datos, y acá simplemente lo que he hecho es ponerlo, digamos, en orden consecutivo a cada uno de cada una de esas columnas, ¿no? Solo que en algunos casos, digamos, los espacios, si volvemos acá a names, ¿no?, yo simplemente le he puesto su guión, o en todo caso un guión. ¿Ok? Eso es lo que he puesto. Y esto de acá, de hecho, sirve para poder darle nombre de columnas a la data que ya tenemos cargada. Entonces eso lo vamos a hacer de esta forma. Simplemente vamos a indicar que el nombre de las columnas, call names, para eso vamos a usar la función call names de a -wind. Ahora ya no va a ser, digamos, b1, b2, b3, ¿no? Para eso voy a abrirlo. B1, B2, B3, verán que esta está al B14. Entonces simplemente lo que voy a hacer es voy a reemplazar por todo esto de acá. Y para eso, bueno, esto lo voy a correr y lo voy a copiar aquí abajo. Ok, entonces esto lo que está haciendo es simplemente guardar una lista o un vector de strings que justamente ahora van a ser parte del nombre de las columnas. Lo voy a correr y ustedes van a ver ahora que el nombre de las columnas ha cambiado, y ya tengo más o menos bien distribuido, digamos, o bien identificado cada una de las columnas. Muy bien, entonces de esa forma, digamos, ya hemos cargado nuestros datos y le hemos asignado los nombres correctos. Ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es hacer algunas estadísticas, ¿no? Algunas estadísticas de nuestros datos, ¿no? Vamos a poner de nuestros datos, de esta forma. Entonces, por ejemplo, como estos son, digamos, datos de características de los vinos, básicamente esta información descifra, digamos, cada uno de los vinos. Eso lo pueden ver, digamos, en el detalle de la página. Pero, por ejemplo, el porcentaje de alcohol, el porcentaje de este ácido, la alcalinidad, el magnesio, fenoles, flavonoides,
Toda esta información, de hecho, es característico, imagino, de un solo vino, de un solo target. Y nosotros podemos saber si, digamos, cada una de estas características tiene alguna relación con el target o no lo tenga, ¿no? Entonces, para ello, digamos, podríamos hacer una correlación de nuestros datos. ¿Cómo vamos a hacer nuestra correlación? Simplemente aplicamos la función core y acá le vamos a dar a sub-y de esta forma. Entonces, si ustedes lo corren, verán que ya ha aparecido una matriz aquí abajo de correlación de nuestra información, que nosotros, por ejemplo, podríamos guardarlo en correlation de esta forma, y. ¿Ok? Ahora, de por sí, esta información ya podríamos incluso exportarla porque es una tabla, es una matriz que nos indica bastante información acerca de nuestras variables. Sin embargo, podríamos hacerle un heatmap, por ejemplo, de esta forma, de correlation y. ¿Ok? Entonces acabo de hacer la correlación y verán que ahora ya una vez que lo he puesto en esta parte, ya tenemos nuestros datos. Ahora podríamos centrarnos simplemente en el target y ver qué características tiene mayor correlación, ¿no? O bien alta o baja con los datos. De hecho, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, los no flavonoides, la alcalinidad, el ácido málico también tiene información que podría ser correlacionada, digamos, con nuestra información, o sea, con nuestro tipo de vino. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, esa es una primera inspección. Y de esta matriz que podríamos abrirlo, podríamos identificar cuál de esos datos tiene mayor correlación. Entonces, simplemente puedo analizar esta columna como es una matriz. Entonces, podríamos ver, por ejemplo, que esto de acá tiene una correlación más o menos alta, de menos 0,78, una correlación negativa, y una correlación positiva podría ser tal vez este de acá, 51, este de acá 70, este de acá de hecho es un poco más alta, ¿no? Que es menos 0,84. Entonces podríamos usar, digamos, esta información para poder más o menos ver qué es lo que pasa con el vino. Y podríamos analizar esta columna, o esta fila, perdón, para ver con qué otro dato también tiene correlación alta. Entonces lo he seleccionado, se dan cuenta, y le voy a hacer una inspección rápida. Por ejemplo, con el total de fenoles hay una correlación alta, ¿no? También creo que con esto de acá. Bueno, entonces vamos a usar total de fenoles, ¿no? Y vamos a usar flavonoides. Entonces, con esa inspección, digamos, ya podríamos hacer una matriz. Entonces, lo que voy a hacer es, perdón, vamos a hacer una correlación o vamos a hacer un gráfico de dispersión. Entonces, eso es lo que voy a poner acá, gráfico de dispersión. De esta manera. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el gráfico? Vamos a usar ggplot, en este caso, ggplot2, ya lo cargué, y vamos a usar justamente nuestros datos que ya hemos trabajado, ¿no? Nuestra data de ingreso va a ser awind, y nuestros aesthetic o nuestros parámetros X y Y vamos a definir en este caso, vamos a ver nuestra tabla, ¿no? Vamos a definir, como habíamos mencionado, si no estoy mal, flavonoides, ¿no? De esta manera, voy a poner los flavonoides, y en el otro, coma, voy a poner el otro punto, que viene a ser, si no estoy mal, total fenoles, este de acá. Entonces seguramente está por acá, este de acá. Lo voy a copiar, voy a venir acá, lo voy a pegar, y ya lo puedo ir corriendo, ¿no? Entonces vamos a ver que nuestros datos ahí están, y para poder hacer un gráfico de dispersión, podríamos hacer un guión sub-guión point. Okay, lo voy a correr, y bueno, en este caso parece ser una correlación directa, ¿no? Es porque de hecho es un poco alta. Y vamos a diferenciar un poco nuestra información haciendo un fill, ¿no? El fill, o en este caso creo que es color. Vamos a hacer el color en función del target. Y listo. Entonces vamos a hacerle un agrandamiento. Y recuerden que para que digamos sea categórico, nosotros tenemos que poner as character de esta forma. Y para que se vea un poco mejor, ¿no? Lo voy a agrandar y listo. Entonces, digamos, los flavonoides y los... creo que he puesto el mismo, vamos a ver. Acá tengo que poner total fenoles, ¿no? Lo que voy a poner es eso y listo. Vamos a ver si cambia. Ahora sí. Entonces, una vez que yo lo agrando, lo vamos a agrandar, verán que, digamos, la dispersión de nuestros datos están casi en partes, ¿no? Verán que el tipo de vino 1 está acá arriba, el tipo de vino 2 está en el medio y el tipo de vino 3 está aquí abajo, ¿no?
que justamente tiene o bien flavonoides bajos y total de fenoles bajos, ¿no? Que si es que hacemos la descripción, ¿no? Ahora, sobre esta información, lo que voy a hacer ahora es bajarlo esto aquí abajo. Muy bien. Sobre esta información podríamos hacer una línea. De hecho, en algún momento, si es que digamos quisiéramos hacer con R, podríamos hacer una regresión lineal, pero en ggplot tenemos una geometría que nos ahorra eso. Es el smooth, ¿no? Esta información de tipo smooth. Aquí, en este tipo de datos, nosotros lo que tenemos que hacer es indicarle qué tipo de smooth queremos hacer. Vamos a hacer así simplemente y vamos a ver qué es lo que pasa. Verán que hace una aproximación, ¿no? Más o menos de las 3 categorías la información de cómo se da, pero ustedes pueden indicarle, digamos, dentro de Smooth, esto lo podemos copiar y ponerlo aquí en el Help. Podríamos ver básicamente qué método podemos usar. En este caso simplemente le estoy dando un Smooth y lo que hace este plot es más o menos modelar la información por cada una de estas secciones. Sin embargo, podríamos hacer una regresión completa si es que le quitamos el color. Vamos a quitarle este de acá, le voy a quitar esta forma y verán que ahora sí me hace una especie de línea más o menos que modela más o menos la información y en qué forma se está distribuyendo. ¿Ok? Pero si digamos quieren hacerlo un poco más específico, pueden usar una regresión lineal. Y acá de hecho debe haber un ejemplo para poder poner esa información en nuestro ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a ir a la parte de abajo y acá en donde dice ejemplos podríamos ver algunos ejemplos de cómo se usa el smooth. ¿Ok? Y lo que quiero es justamente este de acá. Nosotros tenemos que ponerlo esto en esta parte, ¿no? El método es un LM, ¿no? Es una regresión lineal o linear models y la fórmula puede ser justamente poco variada, ¿no? Podríamos hacer un spline o simplemente si ustedes lo ponen así, ya debería funcionar. ¿Ok? Ok, está usando justamente el X y el Y para poder hacer esa regresión y ustedes solamente van a ver una línea y el borde o la función que está alrededor, digamos, de la línea azul como una especie de gris es el intervalo de confianza del modelo. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es voy a regresar el color aquí y lo voy a poner tal y como estaba anteriormente, ¿no? As character y acá le vamos a poner el target. ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? En este caso lo que he hecho es una regresión lineal para cada uno de estos datos, ¿no? Tanto para el verde, para el azul y para el rojo, ¿no? Y más o menos se está modelando para cada uno de nuestros datos la regresión lineal. Entonces, de esa forma ustedes, digamos, pueden hacer una inspección rápida, podrían visualizar un solo grupo de datos y esa información, de hecho, lo pueden mostrar en un ggplot como este. Solamente aquí nos faltaría ahora hacerle una eh, una personalización, ¿no? Por ejemplo, el color, yo no quiero que esté, digamos, as target, simplemente voy a poner tipo de vino, ¿no? De esta forma. Y en cuanto a los X y Y, nosotros podríamos tranquilamente cambiarlo a español, ¿no? Pero en este caso lo voy a obviar porque me parece que el nombre de las variables está bien. Lo voy a poner un título que va a ser en mayúscula, correlación entre variables. ¿Ok? De esta forma. Y listo. Entonces nosotros ya tenemos nuestro plot que podría más o menos identificar nuestros datos. Ahora, para poder hacer un trazado un poco más limpio, nosotros podríamos filtrar cada uno de nuestros datos por el tipo de vino y hacer un gráfico independiente. O si no, hacerle un facet, ¿no? Entonces acá lo que voy a hacer es, primero vamos a ver cómo se ve en un facet grid, ¿no? Y acá simplemente tenemos que indicarle el target para que lo separe. Listo. Entonces, si lo separo, verán que ya tenemos más o menos una relación entre el total de fenoles y los flavonoides para cada uno de estos tipos de datos. ¿Ok? Entonces, de esa manera, digamos, podemos hacer la correlación y podríamos ya exportar nuestra tabla o nuestro gráfico. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner guardar como imagen. Verán que acá hay una función de export y acá ustedes pueden guardar, digamos, el plot. Vamos a poner correlación de esta forma y ustedes lo pueden guardar aquí mismo y pueden indicar, digamos, en qué formato quieren guardarlo. En este caso vamos a guardarlo como un PNG. Ahora lo voy a agrandar un poco y de hecho va a conservar, digamos, esas propiedades al momento de guardarlo y acá simplemente le voy a dar a guardar. Listo. Entonces si regresamos a nuestro proyecto, acá debe haber aparecido un PNG, ¿no? Y que ustedes pueden visualizarlo de esta forma. Muy bien. Ahora,
Algo que podremos hacer adicionalmente es que si vemos nuestro plot, este de acá, el azul, vamos a hacerle un zoom, el azul está restringido a una sola partecita y quisiéramos, digamos, analizar mejor esta sección de acá. Entonces, para ello podríamos usar nuestro awind de esta forma y simplemente también tenemos que activar the blur. ¿Ok? ¿Para qué? Para hacer un filtrado. Entonces, acá vamos a poner nuestro pipe y vamos a poner filter y que le vamos a decir que target, este, va a ser igual a 1. ¿Ok? O a 3, perdón, ¿no? Que es el azul. Entonces, vamos a correrlo y seguramente ya me ha filtrado. Y lo único que tenemos que hacerlo es guardarlo, ¿no? Podemos poner unwind y acá le podríamos decir que es el tipo 1. O sea, para indicar más o menos que hemos hecho el filtro de esa forma. Y sobre este, digamos, podríamos reemplazar acá, ¿no? Y hacerle el corrido, ¿no? Entonces verán que ya me ha filtrado solamente el 3 y estamos haciendo un dato en específico. Listo. Entonces de esa manera, digamos, pueden usar Depler, pueden usar ggplot para poder guardar sus datos. Una cosa que no les he mencionado durante las clases es que podemos guardar nuestras tablas en CSV fácilmente. ¿Cómo lo van a hacer? Simplemente pueden poner write y acá ustedes tienen que indicarle que queremos guardar. Por ejemplo, yo quiero guardar este de acá, a white1 que he filtrado anteriormente, y le ponen una coma y le ponen el nombre con el cual ustedes quieren guardarlo. Podemos repetirlo y ponemos la extensión CSV. Lo voy a guardar y creo que en este caso me ha dado un error porque acá tengo que poner CSV de esta forma. Lo voy a guardar y verán que ahora sí me ha corrido sin problemas. Vemos files y seguramente por acá ya debe estar nuestra tabla, este de acá. Entonces ustedes o bien pueden verlo, verán que se ha guardado con una tabla filtrada porque no tiene todos los datos y digamos pueden exportar así sus resultados. Muy bien. Entonces, en este workshop lo que hemos querido mostrar básicamente es el flujo completo de todo un análisis. Espero que, bueno, este workshop les sirva para poder entender, digamos, los conceptos que ya hemos analizado anteriormente.